Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Wolf. Estamos aquí con Day. Muy buenas, Marco, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy contento porque fijaos lo que tenemos aquí. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Buick ¿Cuánto Skylark tiempo? del 72. Bueno, los más viejos del lugar sabrán que en la primera temporada yo tuve este coche y la verdad es que me gustó mucho. La historia es que lo compré cuando estábamos todavía en pandemia, lo compré en Madrid y todavía en aquel momento no se podía pasar de una comunidad autónoma a otra y lo compré pues prácticamente a ciegas. No fui a verlo, me lo trajeron y fíjate, esta vez se cumplió el hecho de que compras algo a ciegas y te sale muy bien, porque para mí, de siempre lo he dicho en el canal, este es el mejor coche americano que he tenido de todos. Y lo vendí, no me acuerdo porque lo vendí, bueno, a ver, sí que me acuerdo, es porque tenía varios coches, varios proyectos y no podía abarcarlos todos y tenía que vender pues, los que ya estaban acabados. Pero me arrepentí de venderlo. Y fijaos que circunstancias de la vida y del destino, pues el coche ha vuelto a mí. ¿Sí? Y yo súper feliz de eso. Sí. La vida es increíble, los pájaros vuelan. Parece una contraseña, los pájaros vuelan. Bueno, Marco, pues si quieres te explico un poco el Skylark exactamente qué es, ¿no? Cuéntame. Vamos allá. Porque se parece mucho al Chevelle. Sí. Bueno, pues Buick fue una de las marcas favoritas de la América de la clase más o menos media-alta. El Skylark nació en 1953 como una versión especial del Buick Roadmaster y ya fue en los años 60 cuando se convirtió en un modelo independiente. Este, en concreto, en 1972, es de la época en la que Estados Unidos ya estaba saliendo de la época dorada de los muscle cars. De hecho, el año 70 fue el último año salvaje de este tipo de coches. El Buick Skylark pertenecía al segmento intermedio, el llamado A-Body de General Motors. El A-Body lo comparte el Chevrolet Chevelle, el Oldsmobile Cutlass y el Pontiac Le Mans. Pero Buick fue siempre la opción más elegante de todos ellos. Se decía, de hecho, que el Chevrolet era de un chico popular, el Pontiac de un chico rebelde, el Oldsmobile de alguien serio y el Buick era del señor con traje que sabía más de lo que aparentaba. En 1973 ya empiezan a cambiar las carrocerías a algo más pesadas y con esos paragolpes enormes y muy separados de la carrocería. Entonces, bueno, como habéis visto y como bien has dicho tú antes, Marco, este prácticamente es un Chevelle. De hecho, por delante es muy parecido al Chevelle. Lo único que cambia es que, bueno, aquí la calandra se deja ver desde el paragolpes, pero todo lo demás, el frontal y el lateral, es básicamente como un Chevelle. Está muy chulo. Y bueno, dentro del Skylark del 72 hubo 4 versiones diferentes. Estaba la versión base, la básica, la pelada que decimos aquí, que es la que no tiene ningún extra, la que era un interior muy sencillo y en ese modelo base salieron de 2 y de 4 puertas con pilar y con motores V8 y 6 en línea también. Después tenemos la versión Sport Coupé, que es la versión, como su propio nombre indica, de 2 puertas únicamente y era una versión más enfocada al público joven. Es una versión muy deportiva, con la suspensión más dura, se conducía de una forma muy deportiva y estaba muy chula, la verdad. Derivada de esta tenemos la versión Gran Sport, la GS, que ahí ya introducían los motores Big Block y derivada de esta versión salió el famoso Buick Skylark GSX, Gran Sport X, con esa mítica pintura amarilla, con esa franja negra y quizá hoy en día sea el Buick Skylark el modelo más buscado que hay hoy en día. Este concretamente es la 4ª versión, que es la versión Custom. La versión Custom es la más alta de gama. ¿En qué se diferenciaba de las otras? Era para un público, pues, iba a decir de señores mayores, pero bueno, tampoco me quiero...
tampoco me quiero tirar piedras sobre mi propio tejado, pero bueno, por alguien que busque pues eso, el lujo, el interior era de lujo, ahora lo veremos cuando os lo enseñe, con un montón de extras que ahora veréis, pues aire acondicionado, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, asientos ajustables electrónicamente, luego tenía un montón de molduras cromadas más que no tenían las anteriores versiones y bueno, dentro del modelo custom, este Marco es el modelo 4 puertas sin pilar central, es decir, el 4 puertas hardtop. Esto fíjate que en la época era un extra si pedías estas 4 puertas sin pilar central. ¿Qué quiere decir eso? Que en la época el tener 4 puertas sin pilar era de un coche de mucho más nivel que un 2 puertas. Claro. Cosa que ahora no pasa, pasa lo contrario, están más valorados los 2 puertas. Porque si te fijas, Marco, este es matrícula histórica ahora, pero viene de una matrícula nacional. Casi siempre en la época, cuando traían coches americanos a España, los traían gente pues adinerada que pedía lo más alto de gama que había en Estados Unidos. Fíjate que prácticamente la mayoría de coches americanos con matrícula nacional de la época eran todos 4 puertas sin pilar. Tu ex Caprice, por ejemplo el Torino de Carlos, mi Bel Air del 57, porque en aquel entonces eso era un extra y era más apreciado y quien lo tenía era como una persona de más nivel. Y a ver, yo entiendo que hoy en día la moda es que los más valorados sean los 2 puertas. ¿Por qué? Pues por estética, básicamente, porque la estética lateral de los 2 puertas no tiene estas manijas laterales, no tiene este corte, y en cambio este coche, los 4 puertas sin pilar, mantienen un poco la estética deportiva de no tener pilar y sacrifican esa parte estética lateral por más comodidad a la hora de acceder, pues, por ejemplo, a las plazas traseras. Claro. Al fin y al cabo, tú cuando vas conduciendo en el asiento del conductor, tú no notas qué tienes detrás, si tienes 2 puertas más detrás o no. Tú vas sentado y el motor es el mismo, las dimensiones son las mismas, el interior es el mismo. Entonces, por eso dije en su momento que este coche no trataba de aparentar, sino simplemente de disfrutar. Así que nada, se puede decir que este es un gran sedán de lujo, pero con un aspecto deportivo, si me permitís la licencia de llamarlo así. Una de las cosas que ha cambiado el coche respecto a cuando lo tuve yo la primera vez es que, no sé si os acordaréis, yo le puse unas llantas Kragar de 15 pulgadas con unos neumáticos súper gordos. Los anteriores propietarios lo que hicieron fue ponerle las llantas originales de 14 pulgadas con tapacubos, que es así como originalmente se produjo este coche, para llevar estas llantas con estos tapacubos. A mí personalmente me gusta más el aspecto que yo le di, sí, más agresivo, pero bueno, la gran ventaja de este coche es que es totalmente original, incluido pues las ruedas, que bueno, que pueden parecer pequeñas, pero es así tal y como salió de fábrica. Estado original y en muy buen estado original. Muy buen estado. O sea, no es que sea original y esté hecho polvo, es que es un estado original muy buen estado. Está en muy buen estado. Y la trasera es espectacular. La trasera pues también recuerda las caídas estas al Chevelle, por ejemplo, pero sin embargo esto es propio del Buick Skylark, que a mí me encanta. Estos faros traseros incluidos dentro del propio paragolpes y así puestos en horizontal. De hecho, la primera vez que vi un Buick Skylark, porque este es mi segundo Buick Skylark, ¿Es verdad? Tuve uno coupé y también me enamoró esta parte trasera. Aquí también en la matrícula es abatible y aquí tiene para echarle gasolina, el depósito de gasolina, que a mí personalmente me encantan los coches que tienen eso ahí, porque primero, cuando vas a la gasolinera, estás pensando a ver en qué lado tengo que poner el surtidor. Aquí lo tienes claro. Aquí lo tienes claro, da igual el lado. Y luego también por una cuestión estética, porque si pones el tapón en uno de los lados ya no es simétrico.
Claro. Ya un lado es diferente al otro. Este es totalmente simétrico en ambos lados. Claro, eso también lo harían para abaratar costes en ese aspecto. En plan, no, es copiar o sea, la chapa del lado izquierdo, copiarla Sí. en el lado derecho sin ningún tipo de modificación Pues- más que invertir las dimensiones. Pues posiblemente sea así. Bueno, aquí pues vemos efectivamente que es la versión custom, que es alto de gama, y donde mejor se ve es en el interior. Oye, ¿la así que pintura es la original? ¿O está repintado? creo que está repintado, pero este coche salió en este color. Vale. No, es que este es el azul de los años 60, 70, que es súper bonito. Y además con el vinilo en el Sí, techo, sí, además sí, se sí. ve que Y en muy buen estado. Está en que buen estado, sí, porque esto ya sabemos que el vinilo en los techos son un nido de óxido y la mayoría pues tienen bultitos del óxido que está saliendo detrás. Pero este se ve que está perfectamente bien. Qué maravilla. ¿Vamos al interior? Vamos al interior. La parte interior. Lo primero que notarás, bueno, nuestros amigos no lo notarán, es el olor, ¿no? Huele a vintage, ¿no? a años 70. Pero vintage del guapo. Sí. El tapizado es un vinilo de alta calidad, no es cuero, es vinilo. Y bueno, lo primero que vemos es este gran asiento corrido, que es eléctrico, con regulación eléctrica. Lo tiene aquí la palanquita, se puede subir, bajar, echar para adelante y para atrás. Ahí en el suelo. Y luego aparte, pues esta parte central se puede abatir y te puedes apoyar ahí tranquilamente el hombro, o sea, el codo o ¿Este o es lo que 6 quieras. plazas también o...? Creo que sí, que está homologado para 3 delante y 3 detrás. Qué guay. Luego, por ejemplo, la puerta, aquí tenemos un montón de instrumentos. La madera, por cierto, que es los años 70. muy típico de los años 70 de los coches de lujo. Esto es el cierre centralizado, la manivela para la ventanilla esta de cortesía, que no la tienen las versiones de 2 puertas. Y todo esto pues son los elevadores eléctricos de las 4 ventanillas. Eso Las es una maravilla. 2 delanteras y 2 traseras. Eso es Sí, síntoma sí. De lujo absoluto. Está sí, sí. muy bien, está muy... Y fíjate, y en la época, ¿no? En el Sí, 72. Luego, pues el cuadro de instrumentos. Tienes un montón de cosas también. Sí, sencillo. Pues aquí el nivel de gasolina, Bien grande. varios indicadores, que si se enciende uno es mal asunto. El cuenta kilómetros en kilómetros. Vaya. Y además el original en kilómetros, que eso es algo que yo personalmente aprecio mucho de los coches americanos, porque sabéis que están hechos con el velocímetro en millas. Son muy pocas las unidades que originalmente salieron con el cuentakilómetros en kilómetros. Y salvo que seas como Chisholm, que sus medidas son en millas y en galones y en todo, a mí me enseñaron a kilómetros hora. Vas por España, los carteles están en kilómetros hora y no tienes que ir haciendo la conversión esa. Entonces, para mí es muy de cómodo, valorar claro. el que tenga el cuentakilómetros en kilómetros. Luego un reloj que no funciona, pero bueno, ya lo intentaré reparar, que también La mayoría de estos no funcionan. Sí. Yo creo que es como, yo qué sé, que se agota la pila o algo. Pues no lo sé, intentaré repararlo, porque es lo único eso junto a la radio, que es la radio original, y fíjate lo que tiene debajo, que es maravilla. un reproductor de cassettes de 8 pistas de los años 70 y original de Buick. Con su, me imagino, regulador de volumen o lo que sea. O No lo he podido ecualizador. probar porque no funciona la radio. Cuando yo lo tenía sí que funcionaba, pero ha dejado de funcionar. Y también porque no tengo cartuchos de 8 pistas. Bueno, por eso Entonces, pillamos un un cassette de Arévalo. y bueno, el aire acondicionado, que por supuesto funciona. Eso es una maravilla. ¿Esto qué es? Esto me parece que es para que si se empaña en los sí, cristales, ¿verdad? porque si te fijas en la luna delantera, Sí. tiene estas rayitas y que van por el medio y todo eso, que eso es para un desempañador Ya de ves. lunas. Fíjate, en los años En el 70 que año tuviera, 72. tuviera eso. Luego por aquí tiene para las luces. Ah, no, esto es el mechero, Sí, lighter y lights, las luces. las luces, el limpiaparabrisas, luego tiene ahí un santo, que yo cuando lo compré ya estaba, Ya lo llevaba. yo no lo quité y ahora que ha vuelto a mí sigue estando. No lo quites porque el coche va muy bien. Claro, A ver si. yo no sé si es que no lo quitamos por si da mala suerte o por si lo quitas estropeas la tapicería También. de ahí. Porque esta es una de las cosas que también marca que es el modelo custom alto de gama. El salpicadero está tapizado. Ya ves. El modelo base no está tapizado. Y bueno, y ya pues las plazas traseras,
pues eso, al ser 4 puertas, pues muy fácil el acceso. No sé, ¿el seguro está quitado? Sí. A ver, voy a No entrar a ver cómo se va en las plazas traseras de un Buick Skylark del Sí. 72. Buah, esto es una maravilla. Fijaos Además, el espacio libre que hay. sí. No hay mucho espacio libre, No pero hay bueno, vas cómodo. Vas cómodo y sobre todo, pues eso, cierras Buah, las puertas, y bajas mira las qué vista ventanillas tienes. y las vistas que tienes Qué sin el vistas. pilar central está muy, muy chulo. Qué maravilla, qué bonito. Mira qué bonito este coche con el cinturón aquí. El maletero. Y vamos no a lo ver el hemos- maletero, a ver cuántos muertos caben. Mira, tío, vaya, yo que pensaba que íbamos a ser los únicos que no íbamos a decir esa frase al enseñar un maletero. Aquí somos cuñados, Somos muy cuñados. desde el nacimiento. Y bueno, como es de suponer, Bueno. tengo bastantes cosas, pero bueno, como es de suponer, Todos de Buick, ¿eh? sí, es un maletero bastante amplio. Y aquí Hostia. con la pegatina original del Ya. funcionamiento del gato. Ya ves. ¿Vemos el motor, si te Vamos parece? a ver el motor, sí. Vale, pues aquí tenemos el motor, el 350 de 4 bocas, que curiosamente, al contrario de lo que la gente piensa, no es el mismo 350 que Chevrolet, aunque los dos sean de General Motors. Son motores completamente diferentes. Por ejemplo, este es un bloque mucho más ligero, tiene mucho par en régimen bajo y sobre todo tiene un sonido como más refinado que el 350 de Chevrolet. De hecho, bueno, ahora lo arrancaré para que lo puedas escuchar. No suena excesivamente potente, Alto, pero suena muy bonito. pero eso es algo porque los propios ingenieros de Buick lo quisieron hacer así, porque lo quisieron hacer tan cómodo por dentro que no querían molestar con un sonido demasiado atronador. Eso ya lo dejaron para las versiones deportivas. Vaya. Oye, ¿lo escuchamos a ver? Vamos a... La verdad es que suena muy bonito. No suena fuerte, No, pero suena muy bonito. pero al ralentí tiene un sonido, un ronroneo Sí. muy bonito, solo teniendo una salida de escape, porque solo tiene la de aquel lado. derecho. O sea, fijaos cómo Ah. suena, esto es una maravilla. Muy bonito. ¿Ah, Suena sí? casi más el motor que el escape en cuanto a nivel sonoro de Sí, volumen. sí. No, es un sonido maravilloso. Así que nada, Marco, ¿te parece que vayamos a hacer una prueba de conducción? Vamos a hacer una prueba de conducción. Es más, te voy a dejar que lo conduzcas tú. Y así me dices Primeras qué impresiones. opinas. Eso es. Venga, va. Vamos para allá. Vamos a ver qué Vamos para tal allá. primeras sensaciones conduciéndolo. Noto que el volante es más gordito y más pequeño que el Caprice, por ejemplo. El Caprice es del 66, este es del 72, son casi de la misma época. Son de la misma Prácticamente generación, más o menos, 6 pero años de diferencia. se notan esos años. O sea, es que se conduce como un coche moderno, ¿eh? O sea, no notas la edad. No, se maniobra. A ver cómo gira. Imagino que siendo un coche americano Gira poco. girará eso no- poco. Uy, ¡buah! Frena bien. Qué Frena maravilla. bien. Mola que además, incluso siendo un V8 potente y tal, no tiene una reacción brusca. O sea, es muy dócil. Sí, si le pisas, sí. Pero fíjate que no se oye No. demasiado ruido, demasiado sonido del motor. No. Y me gusta que digas que se conduce como un coche moderno porque, de hecho, tú ya sabes, Marco, que yo he tenido coches prácticamente americanos desde De todas los las años épocas. 50 hasta los 90, prácticamente he tenido de todas las décadas. Y para mí este es el que mejor se conduce de todos. Es una gozada, ¿eh? Es que es totalmente como un coche moderno. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que la anterior vez en la que este coche era mío, yo tenía de coche de diario un Jeep Compass del año 2005 que se pasó muchas temporadas en el taller. Fallo mío también de comprar el Jeep Compass más barato que había en España en ese momento. Pero bueno, entonces usaba mucho de diario este coche. Y una vez volvía al Jeep Compass, acostumbrado a la suavidad de este, Ostras, queda súper suave. decía, pero esto es un tanque, esto hace mucho ruido, va súper duro y sí, o sea, te acostumbras enseguida a la O suavidad sea, de es este que coche. ya no es que vaya suave, porque por ejemplo, el Caprice o el Nova, el volante también se podía mover con un dedo. Es la sensación. O sea, es que Sí. es como si tuviera mantequilla el Sí, volante. Sí.
Pero no es de extrañar, Marco, porque Buick puso mucho empeño en la conducción de sus coches. No, de hecho, es brutal, ¿eh? el eslogan publicitario es puedes tener otros coches, pero no se conducen como un Buick. ¡Oh, qué maravilla! Es increíble. Y es más, este modelo en concreto, el Skylark, cuando lo fabricaron o prefabricaron antes de sacarlo a la venta, lo distribuyeron por varios ingenieros de la compañía para que los probaran en diferentes terrenos de Estados Unidos, es decir, que se los llevaran a la nieve, al desierto, a la ciudad, a la montaña, para que ellos comprobaran posibles defectos que pudiera haber en la conducción o posibles mejoras, para luego implementarlas y sacarlo a la venta el modelo con una conducción estupenda. O sea, de verdad me sorprende lo fácil y lo bien que va. Sí, sí, sí. La respuesta va bien. Le pisas y responde. Me gusta mucho. O por ejemplo, ahora que vamos a coger una rotonda, una de las cosas que hemos comentado mientras íbamos a hacer la review es que no barquea. No barquea como otros coches de esta generación. A ver, barquea como un coche americano de los 70. Sí, pero que no te vas de un lado a otro. No te tienes que coger de aquí. Eso es. Bueno, qué maravilla, qué planos, qué sensación de conducción este coche. Se conduce, ¿eh? Qué gusto. Es como ir en una limusina. Bueno, ¿y qué planes tienes con el coche, Dave? Bueno, le ponemos un LS, ¿no? ¿Cómo vas a poner un LS a esto? No. Fíjate que yo soy muy de custom, de ponerle LS a todo, pero este coche no se lo merece. No se lo merece porque la gracia de este coche es que está todo original, está todo en muy buen estado. Quizá lo único que le cambiaría sería lo de las llantas, lo de ponerle unas llantas más gordas como lo tenía yo, pero no lo sé tampoco, porque lo quiero pensar, porque así es como se fabricó el coche, con estas medidas, y quizá pues lo deje así. Está muy bonito, en muy buen estado, y bueno, qué maravilla tenerlo de vuelta. Sí, y bueno, no me quería despedir de este vídeo sin antes mencionar y agradecer a Sabine de Castellón, que ha hecho posible que el coche pues, volviera a mí. Su marido, que fue al quien yo le vendí el coche, falleció hace aproximadamente un año. Ella sabía la ilusión que me hacía a mí poderlo recuperar y bueno, y lo ha hecho posible. Así que miles de gracias, Sabine, desde aquí, desde Rocket Wolf. Qué maravilla. Pues nada, esperemos que os haya gustado mucho el vídeo, esperemos que os guste tener de nuevo al coche aquí en Rocket Wolf. Y nada, no olvidéis suscribiros, comentar qué os ha parecido y nos vemos el domingo que viene en otro vídeo, ¿no, Dave? Eso es, como siempre. Como siempre, no fallamos. 6 años sin fallar.